Bienvenidos amigos y amigas a nuestro canal de YouTube. Ya sabéis que en este espacio tenemos la oportunidad de conocer a diferentes hermanos, líderes y pastores de nuestras iglesias, tanto en la Comunidad Bautista de Madrid como en cualquier lugar de nuestra Unión Evangélica Bautista de España. Así que en esta ocasión tenemos al pastor Sergio Martín, pastor de la Iglesia Bautista de Zaragoza, que también es el director del META, el Ministerio de Educación, Teología y Adoración. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Pues buenos días, la verdad es que muy bien, contento de poder dedicar este momento a estar contigo y después con vosotros, así que guay, saliendo de ciertas rutinas, que también es bueno. Estupendo. Bueno, Sergio, para que nuestros jóvenes y adolescentes también sepan algo más de ti, aunque varios te conocen por cuanto también has sido durante 4 años director del Ministerio de Juventud de la UEB. Así que, bueno, para que otros que todavía no te conocen puedan saber más de ti, cuéntanos cómo han sido tus primeros años como creyente. Bueno, pues la verdad es que mis primeros años como creyente fueron una bendición. Yo tenía, entendiendo el término creyente, ¿vale? Yo llegué a la iglesia con 7 años. Mis padres no eran evangélicos, se convirtieron y nos empezamos a congregar en la iglesia bautista en Málaga. Así que mis primeros años fueron de niño de escuela dominical, pues jugando con un montón de niños y niñas, participando en toda la vida de iglesia. Y bueno, pues fue una etapa que recuerdo evidentemente con mucho cariño, ¿no? Los campamentos de niños y de hecho fue en un campamento en Manantiales de Vida, en Antequera, algunos lo conocerán, donde en un campamento pues entregué mi vida al Señor, ¿no? Y a partir de ahí, pues con 10 11 añitos, pues disfrute total. Ya después, evidentemente, conforme los años van pasando, pues empiezan a vivir desafíos diferentes, ¿no? Sobre todo la época de la adolescencia, sí que fue muy turbulenta en mi vida por diferentes circunstancias, pues por relaciones que no eran las más adecuadas y bueno, pues ahí batallé pues con las mismas cosas que veo que hoy en día siguen batallando nuestros jóvenes y adolescentes, ¿no? Eh, Quizá en cuanto a eso, pues sí que reconozco que en nuestra iglesia éramos un grupo de jóvenes bastante consistentes en cuanto a reuniones semanales y tal. Entonces empecé a vivir lo que significa estar sábados y domingos en un entorno de iglesia, pero el resto de la semana en un entorno de calle, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Me encantaba el baloncesto, bueno, he hecho mucho deporte, jugaba al baloncesto, jugaba al fútbol, a todo lo que tenga balón por medio, ya todo he jugado. Así que también eso pues marcaba prácticamente mi día a día. Y bueno, así viví mi adolescencia y después mi juventud, pues quizás un poco más consciente de la responsabilidad delante del Señor y eso pues, nos llevó a estar muy involucrados en nuestra iglesia, sirviendo al Señor en el grupo de jóvenes, también en diferentes ministerios de la iglesia, con la alabanza. Yo tocaba, bueno, sigo tocando de vez en cuando, pero toco la guitarra y cantaba, así que dentro del grupo de alabanza, pero también con otras inquietudes, ¿no? Dentro de la iglesia. Y bueno, pues una vida al fin y al cabo, una juventud muy centrada y muy volcada en lo que es la vivencia en la iglesia, es lo que marcaba la hoja de ruta de toda la semana, ¿no? Eso es lo que tenía de alguna manera, em, marcaba de manera importante el que hacía en mi vida, pues era saber que sábado y domingo era para el Señor y para estar con los jóvenes y después el domingo en la iglesia, culto por la mañana, culto por la tarde, o sea que no había otra cosa que se interpusiera en la agenda, ni estudios ni cualquier otra cosa. Así que bueno, esa fue, para hacer un resumen muy rápido, eh, lo que recuerdo de la etapa de creyente, con muchos desafíos durante la adolescencia, pero después algunos se fueron limpiando y despejando que permitieron pues, una juventud un poco más centrada y más sana en el Señor, ¿no? Desde tu experiencia, ¿cómo fue esa etapa de transición, ¿no? Por un lado, nos comentas que formas parte del grupo de adolescentes que han tenido un encuentro personal con Dios en un ambiente pues, de retiro, de actividades, de campamento, pero luego
como bien sabrás, ¿no? Hay veces que los jóvenes tienen esa emoción, esa atracción hacia el Señor en campamentos, pero a veces experimentan un bajón cuando vuelven a sus iglesias, en algunos casos incluso porque sus iglesias son de membresía pues reducida, con grupos de jóvenes pequeños. ¿Cómo fue ese periodo? Es decir, ¿fue para ti también vital un liderazgo más enfocado hacia los jóvenes o quizá en ese tiempo eran los pastores nada más los que se encargaban un poco también de llevar ese ministerio? ¿Cómo fue en tu caso? Mira, en mi caso, recuerdo que los pastores que tuvimos en nuestra iglesia no estaban directamente involucrados en el ministerio de jóvenes. Doy por sentado que orarían por el ministerio, que de alguna manera estaban velando por lo que pasaba en el grupo de jóvenes, pero siempre he hecho referencia a esto y ahora me río un poco, ¿no? Pero eh, nuestro grupo de jóvenes era un poco un calco de lo que éramos como iglesia, y lo que éramos como iglesia estaba basado mucho en lo que éramos como unión. Es decir, si ves la estructura de nuestra web, pues la iglesia seguía mucho esa estructura en cuanto a ministerios, en cuanto a- a desarrollo de todo tipo de actividades, ¿no? Y después la unión de jóvenes, que así como la llamábamos, era un calco de la iglesia. Es decir, nosotros elegíamos a nuestro presidente, la vicepresidente, un encargado del programa, un tesorero, un secretario, un director de alabanza. Entonces, como que el grupo de jóvenes iba creciendo en paralelo a lo que era la iglesia. Y esa relación yo creo que era buena y una sintonía buena, pero quizás en momentos muy puntuales sí que hubo ocasión de que algunas personas mayores, pues a nivel más personal, pues tuvieran un cuidado más directo sobre nosotros, ¿no? ¿Nos puedes compartir? Ya sabes que a los oyentes les gusta a veces escuchar un testimonio personal. ¿Algún Mm. caso, alguna situación que hayas vivido donde tu fe también te haya ayudado, ¿no? A superar esa situación difícil? Sí, he llegado a identificar que el hecho de formar parte de un hogar cristiano, de mis padres creyentes sirviendo al Señor y estar en un ambiente de recogimiento dentro de la iglesia, eso me ha ayudado a saber identificar los límites, ¿vale? A veces, ahora desde la pastoral, ¿no? Eh, escuchas que bueno, que los sermones, que la escuela dominical, que mucho conocimiento, que no se te queda nada. En mi caso fue todo lo contrario. Es decir, por muy poco que fuera lo que yo escuchaba el domingo o el sábado en la reunión de jóvenes, eso iba creando como un pozo no te digo de conocimiento o sabiduría, pero sí de estar escuchando, ¿no? Lo que son los planes de Dios, y en situaciones límites decir, uy, pues por aquí esto no le agrada al Señor, por aquí esta línea no puedo rebasarla, ¿no? Así que mi fe fue, o sea, tener una fe en el Señor y no dejar de reunirme en la iglesia, no dejar de reunirme en mi grupo de jóvenes, estar continuamente sirviéndole. Eso me ayudó a, como dice la palabra, a marcar unos límites donde la palabra te marca el camino recto, ¿no? Y te evita que te vayas demasiado a izquierda o a derecha. No obstante, es cierto que también cuando pienso en mi época de adolescencia, yo no tenía una dinámica de estudio de la palabra, de orar, sino que me nutría pues, más de lo que recibía en la iglesia. Entonces, los momentos difíciles que pasé durante mi adolescencia, sí hubo, y sí es cierto que hubo un momento en el que el Espíritu Santo te toca, ¿no? Y te dice, vas por mal camino, chaval. Así que ponte las pilas que vas por mal camino, ¿no? Y bueno, una experiencia muy traumática, que es siempre el cambiarte de ciudad, que tus padres se muden como familia nos mudemos a otro lugar, pues para mí fue algo que el Señor usó para reconducir mi vida, ¿no? Para dejar amistades que no eran buenas, dinámicas de vida que tampoco lo eran. Y bueno, aunque echaba de menos muchísimo a mis amigos del colegio y todo eso, que también tuve que vivir con ese vacío durante algún tiempo, pero aquellas influencias que no eran precisamente mis amigos cercanos de mi clase del colegio ni nada de eso, sino que eran quizás personas más mayores, ¿no? Además del círculo de mi hermano mayor y todo eso, pues todo eso
lo quité de en medio y eso me ayudó a reenfocar mi vida de una manera más conforme a lo que el Señor esperaba de mí, ¿no? Como te digo, quizás yo he puesto en valor en mi vida eso, el hecho de que mantenerme reuniéndome con mi grupo de jóvenes y en mi iglesia y hacer de eso una prioridad me ayudó en ciertos momentos a no desviarme mucho más del camino del Señor. Y también reconozco que hubo personas, conoces a los pastores Jesús García y Raquel Molina, ellos estaban en nuestra iglesia y en Málaga y aunque no nos llevamos tanta edad, pero en aquellos momentos sí se nota mucho y ellos estaban encargados y yo recuerdo alguna conversación con el pastor Jesús, que entonces era solamente Jesús y ahora para mí también es Jesús, de una amistad en la distancia. Sí recuerdo alguna ocasión en la que él vino, habló conmigo, me dijo, oye Sergio, ¿qué te pasa? Te veo por aquí, por allí, ¿qué hay en tu vida? Y eso también me ayudó, ¿no? Así que fue una mezcla de, como te digo, de mantener un pensamiento de que a la iglesia hay que asistir, te tienes que reunir con el grupo de jóvenes y eso me ayudó a contrarrestar las influencias de que durante la semana no eran positivas, ¿no? Entonces yo no lo entiendo como una doble vida, lo entiendo como una realidad, ¿no? Que estamos en el mundo pero no somos del mundo y quizás cuando eres adolescente o joven, cuando lo vives, si realmente tienes un compromiso de formar parte de ese grupo de jóvenes, de reunirte con otros, porque a poco que lo dejas, pues ya hay una parte que puede más y tira más que la otra y ahí es cuando entramos en problemas más graves en nuestras vidas, ¿no? Como sabes también, Sergio, a los jóvenes muchas veces nos cuesta tomar decisiones, sobre todo cuando esas decisiones implican tiempo, esfuerzo, trabajo. Y es por eso que a menudo pues, nos cuesta dar ese paso de qué carrera estudiar, con quién tengo que estar, qué amigos, qué entorno, me debo casar, en qué momento. Son dudas legítimas que surgen ya en un periodo donde los jóvenes están ya obteniendo una madurez espiritual generalmente, pero en tu caso, ¿qué consejos nos podrías dar para aquellos oyentes que están justamente ahora escuchando y en esa fase, ¿no? De no saber quizá qué estudiar, de no saber dar ese paso, ¿no? De compromiso con alguna persona con la que tienen una buena amistad? ¿Qué darías al respecto? Pues mira, quizá el mejor consejo que puedo dar, no solamente desde mi experiencia, sino también desde lo que después vas viendo con el paso del tiempo, ¿no? Conforme te vas alejando de esa época y reflexionas y miras atrás. Mira, en mi caso, eh, yo creo que fue ir haciendo camino, ¿sabes? Cuando el Señor dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón, solemos decir y estamos convencidos de que el Señor actúa más en las cosas naturales que en las sobrenaturales. Y yo creo que es un proceso en el que tú vas confiando en que el Señor está a tu lado, que te va guiando y siendo fiel a Él, buscando pues, también esa intimidad con el Señor, leyendo su palabra, aprendiendo, esforzándote por conocerle más, sirviéndole. En mi caso, yo es posible que diera muchos tumbos en cuanto a mis estudios, o al menos yo no tenía una idea clara en cuanto a dónde quería ir. Yo tuve claro que no quería estudiar bachillerato, hice formación profesional, hice 5 años de administrativo y después de eso me fui al servicio militar y ya saliendo con Yolanda, éramos novios y ella me animó a estudiar en la universidad. Pues bueno, yo miré las carreras y dije, pues mira, me gusta esta de economía, me gusta esta de graduado social y me gusta esta de magisterio de educación física. Y bueno, pues lo puse en orden y pues Señor, pues tú sabrás lo que es mejor para mi vida, ¿no? Así que yo confié en que estaba poniendo eso delante del Señor y ya está. Y cuando me concedieron educación física, pues contentísimo, ahí estudiando, pero después solamente he ejercido un mes de maestro de educación física. Me ha servido para otros trabajos después en la vida y, y para mí no fue una decisión trascendental, ¿no? Esa inquietud de, ay, ¿qué estudio, qué no estudio? Sino simplemente, en mi caso fue ir haciendo vida, sabiendo que el Señor está al cuidado y pidiéndole que Él me guiara, pero no de una búsqueda intensa, sino desde el día a día, con una naturalidad absoluta, de la confianza de que Él está guardando mi vida y que Él me guiaba, ¿no?
Y en cuanto a las relaciones, pues sí, tuve relaciones con diferentes chicas antes de salir con Yolanda, pero también eso lo asumí con la naturalidad de que entendí, ¿no? También que mi relación con las chicas tenía que ponerla en orden y buscar, ya ha llegado el momento, ¿no? Una persona que realmente fuera un proyecto serio, ¿no? Y no porque yo lo hiciera, sino porque también las circunstancias se dieron así. Podría contar muchas cosas del proceso. Pero Yolanda y yo empezamos a salir y alguien me preguntó, ¿cómo sabes que la persona con la que sales es el hombre o la mujer de tu vida? Y recuerdo aquella conversación y la respuesta que le di, no te preocupes que lo sabrás, ponlo delante del Señor y ya te enterarás, ¿no? Porque creo que es una relación de día a día que se va cimentando y que tú vas viendo si eso va a buen puerto o no, ¿no? Sobre todo en estas búsquedas que son tan importantes y tan trascendentales para la vida, no dejar que ninguna de ellas ocupe el lugar que el Señor tiene que ocupar. Es decir, para mí la universidad no fue un impedimento para dejar de asistir a la iglesia, para dejar de reunirme o de servir al Señor. Yo iba a la universidad, pero como te decía antes, el Señor era lo primero. Y eso me ayudó y bueno, saqué mi carrera, no lo saqué con malas notas, seguí disfrutando de la vida de iglesia. Mi novia no era un impedimento, al contrario, Yolanda también era una chica del grupo de jóvenes que servía al Señor en el Ministerio de la Alabanza y juntos nos animábamos a servir más al Señor y a crear un proyecto común alrededor de lo que era nuestra vida, ¿no? De servicio. Así que intentar que ni los estudios, ni la pareja, ni el trabajo al final acaben ocupando el lugar que solamente al Señor le corresponde. Y cuando eso, es mi experiencia, ¿eh? Y lo digo desde la experiencia propia y de lo que veo en la palabra ahora como pastor, ¿no? Cuando eso es tu pensamiento de vida, es que el Señor disuelve otras muchas cosas que al final acaban siendo impedimentos o disuelven las dudas que hay en medio de eso, ¿no? Y yo lo he vivido con mucha tranquilidad en ese sentido, ¿no? Tu opinión como pastor acerca de los jóvenes durante todos estos años, ¿cuáles serían? Para ello, también sería bueno quizá que nos compartas brevemente, ¿no? En qué iglesias has estado ya como seminarista o incluso ya después como pastor y que en general nos des pues un vistazo panorámico de cómo contemplas a la juventud en las iglesias. Bueno, es tan variado, ¿no? Porque vas visitando, pero los tiempos van cambiando. Así que comparar, comparar iglesias y situaciones, en mi caso es difícil porque va acompañado de los cambios que se han ido produciendo a nivel social y también a nivel eclesial en España, ¿no? Pero sí que es verdad, bueno, me preguntaba, estando de seminarista, estuvimos dos cursos y el verano del medio en la Iglesia Bautista de Villaverde, ahí en Madrid. Después pasamos un verano en Bilbao, sirviendo en Bilbao, Basauri, Munguía, Bermeo, en los puntos de misión que tenía la iglesia. Después estuvimos en Immanuel, cuando el David Dixon era todavía pastor principal allí. Y por último, estuvimos el verano de 2011 en la Iglesia Bautista de Las Palmas y el último curso aquí en Zaragoza, ¿no? Durante nuestra etapa. Es que cada iglesia tiene unas circunstancias diferentes, ¿no? Pero lo que quizá sigo viendo y experimentando, cuando estuvimos de pastor 4 años, del 2012 al 2000, perdón, 5 años, 2012 al 2017 en Cádiz, como del 2017 hasta ahora aquí en Zaragoza, el denominador común es que la juventud sigue necesitando tener un encuentro con el Señor. Eso es lo primero. Y desde el liderazgo, desde el pastorado, tenemos que hacer esfuerzos continuos por intentar que ellos descubran al Señor y que tengan una relación con Él. Evidentemente, eso va a requerir, por eso hablo de esfuerzo, va a requerir un esfuerzo conforme vas creciendo y te vas separando de esa edad, de ir capacitando a personas para el liderazgo, de ir haciendo que la enseñanza pues, sea atractiva para ellos. No digo la palabra, digo la enseñanza, porque la palabra tiene que ser atractiva por sí misma, ¿no? Pero sí la manera de presentarlo, la manera de guiar al estudio bíblico tiene que estar muy,
muy ajustados a sus necesidades, ¿no? Pero también que escuchen la reprensión de la palabra y que escuchen la bendición de seguir y de servir al Señor. Esa yo creo que es la primera necesidad que como jóvenes seguimos teniendo, ¿no? Permíteme que me incluya todavía, ¿eh? Solo tengo 46. Seguimos teniendo esa necesidad de que la palabra del Señor sea la guía de nuestras vidas, ¿no? Después cada iglesia pues va a tener, o cada grupo de jóvenes va a tener unas necesidades particulares que serán secundarias a eso, ¿no? Pues si ha habido, nosotros, te hablaba antes de nuestra iglesia de procedencia en Málaga, nosotros éramos adolescentes cuando nuestra iglesia se dividió y eso causó un daño tremendo al grupo de jóvenes, pero hizo al mismo tiempo que los que estábamos allí medio perdidos, pues que tomáramos el desafío de comenzar a servir en la alabanza y en otros ministerios. A mí me sirvió para decir, pues tengo que aprender a tocar la guitarra, sí o sí, porque me gusta y porque hace falta en la iglesia, ¿no? Por eso digo que cada iglesia después, en cada momento, va a tener que saber identificar cuáles son las necesidades propias de ese momento, ¿no? Y bueno, pues como jóvenes también, pues promover un ambiente de vivencia espiritual. Esa fue una carencia que yo he identificado que tuvimos en nuestro grupo de jóvenes en Málaga. El hecho que servíamos al Señor, estudiábamos la palabra, nos reuníamos y tal, pero no promovimos el hecho del cuidado espiritual los unos por los otros, ¿no? De orar unos por otros, de tener un compromiso de oración, de preocuparnos por la vida de los demás. Éramos muy amigos y eso nos ayudó a mantenernos, pero quizás nos faltó fomentar esa área espiritual, ¿no? Y bueno, pues básicamente eso. Después, como te digo, habría que identificar en cada iglesia cuál es la necesidad. En Cádiz la necesidad cuando estuvimos allí era que no había jóvenes y tuvimos que empezar desde cero a cuidar a los adolescentes y después empezaron a venir jóvenes a estudiar Erasmus y los atendimos y eso nos ayudó a crear un grupo de jóvenes, ¿no? En otras iglesias pues tendrán otras. Cuando hemos llegado aquí a Zaragoza, pues también esta iglesia sufrió una división en el año 2012 y cuando llegamos en el 17 pues todavía había secuelas, ¿no? de eso y bueno, pues más un proceso de sanidad y de intentar que los jóvenes que sufrieron esa situación pues entendieran que el Señor sigue estando pendiente de ellos y que necesitan tener un encuentro con Él diario para sanar sus vidas, ¿no? A veces lo hacemos con torpeza, otras veces lo hacemos con más discernimiento y al final, pues lo que no puede faltar es tener un corazón sincero hacia ellos, mostrarte tal y como eres y que te vean tal y como eres y que te preocupas por ellos y que quieres estar ahí apoyándoles y eso creo que es algo que es una bendición para la vida de los jóvenes y de los mayores y de todos, ¿no? Esa es quizás la función pastoral, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia como director de Ministerio de Juventud Weber? Pues mira, en principio fue una sorpresa, porque estábamos sirviendo como pastores en Cádiz y también en nuestra asociación, en la IBAE, pues hacía falta alguien para buscar y me preguntaron y yo no lo veía claro y no me veía en ese momento porque, no sé, de estas cosas que sientes y preguntas y hablas con Yolanda, evidentemente, hablábamos y no nos veíamos desempeñando ese trabajo en la asociación. Hubo otra persona que salió y evidentemente nos pusimos a su disposición como pastores jóvenes a ayudar en lo que hiciera falta. Y después vino pues, una iglesia, la iglesia de Buen Pastor, contactó conmigo, oye, estamos pensando en esto, ¿qué tal? Pues bueno, lo puse en oración, pregunté también a algún joven con el que tenía relación cercana y le pregunté, oye, mira, ¿cómo ves esto? ¿Qué crees que podría ser de utilidad? Tú conoces nuestras inquietudes y tal. Y lo hablé con el consejo de iglesia y pues a ellos les pareció bien porque entendían que podía ser una forma también de estar no solamente trabajando para la unión, sino que eso podría repercutir positivamente en la propia vida de la iglesia, en el grupo de jóvenes que se estaba formando. Y bueno, pues me puse delante del Señor y le dije, Señor, si tú quieres que te sirva en este área, pues aquí estoy.
no hice ningún gran plan de choque, ni ningún proyecto a gran escala, ni nada, ¿no? También se presentaron otros 4 jóvenes para ser candidatos y cuando hablé con ellos se lo dije, oye, en la convención elija al que crea más conveniente, pero yo estoy aquí para apoyar en lo que necesitéis, ¿no? Así que fue primeramente un desafío a pensar de una manera más directa hacia los jóvenes, ¿no? Y el Ministerio con la Juventud. Y después, pues cuando salió el hecho de que la convención pensó en mí para desarrollarlo, pues lo primero que hice fue hablar con los 4 chicos, porque los conocía a los 4 que se presentaron. 2 quedaron dentro del grupo de trabajo, formamos un equipo y un primer retiro que tuvimos en Guadalajara, que ya estaba planificado, pues lo enfocamos desde el punto de vista de identificar necesidades, enfoque y todo eso. Y después, dentro de la creatividad que el Señor nos fue dando, fuimos dando respuesta a necesidades concretas que las iglesias nos mostraron. Hicimos algunas actividades que pusimos por nombre de Takeaway, ¿no? Era como llévate el ministerio a casa, ¿no? Y el ministerio no está aquí para que tú vengas, sino llévatelo tú y llévalo allí donde esté. Y entonces fuimos moviéndonos, iglesias que necesitaron de nuestra ayuda, pues oye, organizamos un encuentro de jóvenes y tal. Y eso hicimos, estar apoyando a las iglesias directamente. Organizamos después un retiro también de jóvenes en Toledo, ya a nivel más general, que la verdad es que estuvimos muy contentos, fuimos unos 175 jóvenes o algo así. Y no por el número, sino por la inquietud que había, ¿no? de trabajar. Así que yo lo viví con alegría, hicimos muchas visitas a diferentes iglesias, retomamos las relaciones con la Federación Bautista Europea y fruto de eso, pues hoy todavía seguimos trabajando con el programa de Horizonte y fue un tiempo de mucha inversión personal, familiar, pero que recuerdo evidentemente con mucho cariño, ¿no? Pero también entendí que el tiempo de 4 años era suficiente para dejar el relevo a alguien, porque el Ministerio con Juventud eh, absorbe mucha energía y entendí que tenía que haber una persona que tomara el relevo, ¿no? Y lo hice, antes mencionaba la dirección del Meta, lo hice plenamente consciente de que no quería desarrollar ningún ministerio dentro de la Unión. Y cuando dejé el ministerio era por causa también de agotamiento físico, ¿no? Y tuve problemas físicos y tal. Y delante del Señor entendía que no tenía que seguir con ese ministerio. Después llegó el desafío del Meta y hasta el último momento estuve batallando con eso, ¿no? Pero entendí que, bueno, que si el Señor quería que le sirviera en ese ámbito de la vida, pues quién era yo para decir que no, y que dentro de mis limitaciones pues haría lo que estuviera en mi mano, ¿no? Como director y también pues formando equipo, intentando de ser de bendición para las iglesias. Ya otro día hablaremos del Meta, si quieres. Bueno, yo creo que podríamos ya terminar esta entrevista hablando también de ello, por cuanto, por un lado, como director del Ministerio de Juventud, habrás tenido mucha relación con diferentes jóvenes líderes de nuestras iglesias, pero es que ahora, como director del Meta, que formas parte del Consejo Ejecutivo de la Facultad, pues seguramente, ¿no? Te estás acercando ya más a una perspectiva diferente de formación académica de jóvenes que están en la facultad formándose. Y esto es algo también relevante para el Ministerio de Juventud, ¿no? Saber que el perfil de la mayoría de estudiantes de nuestra facultad es un perfil juvenil, personas que algunos recién se han casado, otros todavía están en proceso de casarse, de encontrar trabajo, incluso ha habido alguno que otro que directamente ha terminado el bachillerato y ha ido a la facultad a estudiar teología. Entonces, yo creo que eso también es una forma de ver cómo, aunque haya, pues como tú bien dices, ¿no? Iglesias distintas, con situaciones diferentes, algunas incluso sin jóvenes, pero también hay jóvenes que están dando ese paso adelante, ¿no? Así que por último te quería preguntar, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva, tu experiencia, tu opinión del liderazgo juvenil en la actualidad? Mira, el Señor sigue llamando y en su mente es seguir levantando personas que asuman ese rol de estar cuidando de su iglesia, ¿no?
Yo estoy muy contento por cómo esta generación está respondiendo o sigue respondiendo a ese llamamiento del Señor, ¿no? Porque no es que el Señor no llame, es que Él llama y somos nosotros los que ponemos impedimentos por medio. Esa ha sido mi experiencia también, ¿eh? Nosotros estuvimos batallando muchos años con nuestra idea de servir al Señor en nuestra iglesia, hasta que finalmente entendimos que teníamos que entregar nuestra vida para servirle a todo tiempo, ¿no? Entonces, veo y experimento, y bueno, hace poquito estábamos allí en la facultad, en el culto de apertura de este año, y es una bendición pues ver cómo el Señor está trabajando en esta generación, y para mí es muy ilusionante ver el perfil de personas que van a la facultad, ¿no? Porque quizás en otra época éramos personas quizás con ya más recorrido eclesial, que asumíamos ese paso de fe de ir al seminario y de allí pues prácticamente salía ya a servir a una iglesia. Y ahora el perfil es de personas jóvenes que, como tú dices, se están formando y que todavía no tienen claro cuál es su llamamiento al Señor. Pero eso tiene un tremendo valor, porque eso es bendición para las iglesias allí donde vayan. Aunque en su idea no esté servir al Señor de primera mano, pero contar en las iglesias con personas que han pasado por los 4 años de seminario, eso va a enriquecer muchísimo, muchísimo. Entiéndeme con esto que voy a decir, ¿no? Y entendedme vosotros que me estáis escuchando. El nivel de las iglesias en cuanto a personas preparadas y capacitadas para enseñar, para discipular, para enfocar un ministerio, para ser un líder de jóvenes o para ser el responsable de un punto de misión o lo que sea. O sea, en las iglesias necesitamos que las personas se formen. Aquí la exclusividad de la formación no lo tienen los pastores. Evidentemente es una responsabilidad, pero cuantas más formación y más personas formadas haya en las iglesias, mucho mejor, ¿no? Quizás de esa manera se está enriqueciendo también, ¿no? A través de la facultad, el hecho de que jóvenes salgan de bachillerato y decidan ir al seminario o a la facultad en este caso, que ya es un milagro en sí mismo. Sabes, que una persona diga me voy a ir al seminario o a la facultad a estudiar, eso ya hoy en día sí que es ir contracorriente en todos los sentidos, ¿no? Pero el Señor sigue llamando y algunas veces pone la experiencia primero y fruto de eso, después de años sirviendo en tu iglesia, entiendes el llamamiento a servir al Señor y te preparas. Hoy en día parece que se está cambiando un poco el perfil y mayoritariamente son jóvenes que quizás no tienen el llamamiento claro, pero deciden estudiarse y que el Señor después les mostrará, ¿no? Nuestro Señor no va a tirar a la basura nada que hagamos para Él en nuestras vidas, ¿no? Y yo estoy seguro que incluso compañeros de otras promociones anteriores que no han salido directamente al servicio como pastores en una iglesia, yo creo que sus vidas como cristianos han sido enriquecidas por esa experiencia de estar estudiando, de estar disfrutando, de estar expuestos al testimonio de los profesores, del personal académico, del personal administrativo, de absolutamente todo, de otros compañeros que te enriquecen, es decir, es todo positivo. Otra cosa es que el Señor después tiene diferentes tiempos para nuestras vidas y tenemos que saber identificar, ¿no?, lo que Él espera de nosotros, pero es una cantera de líderes que seguro que por su edad, donde primero lo van a poner en práctica es con la gente de su edad, con la juventud, ¿no? Así que eso está enriqueciendo, creo que también, a nuestras iglesias, y espero que sigan habiendo jóvenes que asuman el reto, el desafío de obedecer al Señor y de poner su vida delante de Él, sin dejar que los mayores también lo hagan, ¿no? Evidentemente. Pues muchas gracias, Sergio, por tus reflexiones, por tu testimonio, por tus consejos, y esperemos que la juventud siga dando ese paso de fe, ¿no?, de formarse para el liderazgo en las iglesias. Que el Señor te bendiga, Sergio, y saludos a los hermanos de Zaragoza. Muy bien, pues muchas gracias también a ti, Eli, por este ratito, que la verdad es una bendición poder utilizar también los medios y las oportunidades que esta pandemia nos da, ¿verdad? Todo el campo que se nos ha abierto a través de las redes sociales, pues para poder estar un poco más cerca los unos de los otros. Así que un saludo a todos los jóvenes de la CBM y a todos los que nos estéis escuchando, y para lo que necesitéis, aquí estamos en Zaragoza, ¿eh?
Genial. Muchas gracias. Un Bueno, abrazo. amigos, gracias también a vosotros por vuestro tiempo. Recordad seguir nuestras redes sociales y suscribiros a nuestro canal de YouTube. Que el Señor os bendiga.